Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un supuesto de contabilidad de secciones dentro de la contabilidad de costes. Bien, vamos a ver el enunciado del cual partimos, que está extraído del manual de Teresa Irureta Goyena. Es un supuesto, yo creo, interesante, lo diremos por qué. Bien, sin más, vamos a leer el enunciado. Una empresa que se dedica a la fabricación de 3 clases de productos, desea localizar sus costes indirectos de la producción de enero y dispone de la siguiente información. En primer lugar, nos da costes indirectos, como son amortización, mano de obra y trabajo, suministro y servicios exteriores, y después nos dice las secciones de las que se compone esa empresa. Lógicamente es un dato fundamental en un modelo por secciones. Tenemos la sección A y B, que se dedica a fabricar, la sección de comercialización y las secciones H, E, I, que son secciones auxiliares. También es fundamental que nos digan qué secciones son principales y cuáles son auxiliares. En el apartado C vemos que nos da una relación entre los costes indirectos y las secciones. Este dato también lo necesitamos para realizar el llamado reparto primario, que como vemos consiste en algo muy sencillo, que es simplemente hacer un reparto en forma de regla de 3, es decir, cuántos de esos costes van al resto de las secciones. Por otro lado, un dato que nos dan también son las unidades de obra de las secciones. Lógicamente también es fundamental porque en este tipo de supuestos nos van a pedir el coste unitario de esas unidades de obra. Y por otro lado, aquí tenemos un apartado que es el E, que es una relación entre las secciones y los productos. Bueno, este apartado lo resolveremos al final, que también se realiza realizando simplemente una regla de 3. Bien, por último tenemos este dato que es fundamental también, que es cómo trabajan o cómo reparten sus costes esas secciones auxiliares. Bien, entonces, como decíamos, el planteamiento en este tipo de supuestos consiste primero en realizar el reparto primario. El reparto primario, en este caso, lo realizamos, como decimos, con una tabla en la cual simplemente lo que ponemos son los costes indirectos. En este caso veíamos el enunciado que nos daba que eran amortización, mano de obra, trabajo, suministro y servicios exteriores. Estos son los totales y simplemente repartimos a nivel horizontal entre las secciones de acuerdo a los datos que nos da el enunciado. Nos está diciendo que la amortización la reparte, como vemos aquí, en tantos por ciento, es decir, el 50% va a la sección A, el 20% a B, el 10% a comercialización, el 10% a subactividad y el 10% a la sección H. Bueno, pues si sabemos que amortización vale 1000 y vamos a repartir en tantos por ciento, podemos calcular cuánto vale un 1%. Simplemente dividiendo los 1000 entre 100, sabemos que ese tanto por ciento vale 10. Simplemente ahora multiplicamos 50 por 10, me dará 500, el 20% tendrá un valor de 200, el 10% que repartimos a comercial tendrá un valor de 100 y así sucesivamente, y tendremos el reparto de los costes de amortización. Para la mano de obra hacemos lo mismo. Si yo sé que el coste de la mano de obra son 3000 y las horas hombre, que es como se mide ese gasto, son de 3000, pues simplemente deduzco que 1 es el coste de cada hora hombre, y como me está diciendo el enunciado que lo que reparte en mano de obra es 700 horas a la sección A, 800 a B, etcétera, etcétera, pues simplemente estoy multiplicando ese valor de esas horas hombre que estoy repartiendo por 1. En este caso coincide y veo que las horas hombre ya tengo repartidas a nivel horizontal entre el resto de las secciones. En cuanto a trabajo, suministro y servicios exteriores, ese coste de 200, en este caso estamos repartiendo solo la mitad a las secciones auxiliares, por lo tanto irán 100 a la sección H y 100 a la sección I. Ahora simplemente lo que hago es sumar a nivel vertical las columnas, los costes que van a cada sección de esos costes indirectos. Y esto sería el llamado reparto primario. Como vemos, es algo muy sencillo, que o bien nos lo dan directamente o otras veces nos lo van a dar en tantos por ciento o en proporciones, pero simplemente vemos cómo será realizar una regla de 3, unos repartos, y tendremos ya resuelto el llamado reparto primario. Esto sería lo primero que debemos realizar. Lo segundo que debemos realizar en este tipo de ejercicios es, a nivel gráfico, ver cómo se reparten los costes las secciones auxiliares. Ese dato dijimos que lo teníamos aquí al final, porque sabemos que las secciones auxiliares son la H y la I, y aquí es el dato donde me dicen cómo reparten sus costes al resto de las secciones. Ahora bien, para hacer el gráfico y para hacerlo más sencillo, simplemente nos fijamos en cómo reparten las secciones auxiliares sus costes a
el resto de secciones auxiliares, no a las principales. Nos fijamos solo o nos centramos en el reparto entre las secciones auxiliares. Ya sabemos, ya hemos dicho otras veces, que esos repartos entre los auxiliares pues, pueden ser autoprestaciones o pueden ser prestaciones recíprocas. En este caso vemos que la sección H sirve a sí misma, aquí tenemos el dato, se sirve a ella misma, entonces eso es una autoprestación. Y por otro lado vemos que la sección I también trabaja para sí misma, lo cual es otra autoprestación. Esta es una característica particular que dije que había en este supuesto. Y además vemos que la sección H sí sirve a la sección I, pero luego no hay prestaciones recíprocas, porque la sección I no sirve a la sección H. Pues bien, estos datos traducidos de forma gráfica los presentaríamos de la siguiente forma. Aquí tenemos como hemos dicho que simplemente hay que presentar nada más o dibujar las secciones auxiliares, que son la H y la I, y ver qué relaciones tienen entre ellas. Hemos dicho que hay una autoprestación de la sección H a sí misma, que son 15 pedidos, lo que se sirve, y otra autoprestación, en este caso de horas hombre, de la sección I sobre sí misma. Y por otro lado, la sección H está sirviendo 5 pedidos a la sección I. Lo representamos con una flecha que sale de H y llega hasta la sección I. Y también ponemos los costes de los que partimos de ese reparto primario, de esas secciones auxiliares, como vemos son 500 y 700. Bien, una vez que tenemos el gráfico realizado, siguiente paso es plantear el sistema de ecuaciones. Pero, como hemos dicho, si el gráfico lo tenemos bien, pues esto va a ser más sencillo. Porque para realizar las ecuaciones, lo que tengo que plantear es simplemente decir que la sección vale lo que valía al principio del reparto primario más lo que recibe. Y este es el planteamiento que debo realizar para realizar el sistema de ecuaciones o para plantear ese sistema de ecuaciones. En este caso, aquí lo vemos. Las incógnitas son las secciones H e I y el planteamiento es este. ¿Cuánto vale H? Bueno, pues vale lo que valía en el reparto primario, que son esas 500, ese valor de 500, más lo que recibe. Lo que recibe son las flechas que recibimos, si nos fijamos en el gráfico. Y vemos que H recibe de sí misma 15 pedidos. Ahora bien, no puedo poner 15 sin más. Esto tengo que plantearlo en términos relativos. Es decir, como si fuera un trozo de una tarta. ¿15 pedidos de cuántos? Bueno, me fijo en el enunciado cuántos pedidos realiza la sección H. Aquí lo tengo en las unidades de obra. Como veo que realiza 115 pedidos, el planteamiento es, ya digo, en términos relativos, 15 pedidos de 115 de H. Y H es también la incógnita. La siguiente ecuación, ¿cómo será? Hacemos lo mismo. Y es una incógnita, no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que realmente lo que vale es lo que valía en el reparto primario, los costes de los que partimos, más lo que está recibiendo. ¿Cuánto está recibiendo? Vemos que recibe dos flechas. En primer lugar, recibe una autoprestación, que son 20 horas hombre en este caso, pero, como digo, hay que plantearlo en términos relativos. 20 horas hombre, ¿de cuántas? Bueno, pues si vemos que la sección I trabaja 600 horas hombre, el planteamiento será 20 entre 600 de I, más lo que recibe de H. ¿Y cuánto recibe H? Recibe 5 pedidos, pero volvemos a lo de antes. 5 pedidos de un total, hay que poner siempre el total. Como el total son 115, pues hago lo mismo. 5 pedidos de 115 y esta será la forma de plantearlo en términos relativos. Este es el planteamiento que debo de hacer. Aquí vemos que tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, no tenemos ningún problema en resolverlo. Se puede hacer por sustitución, igualación, reducción, hay distintos métodos. En este caso lo que podemos hacer es ir despejando lo que vale H, H menos 15 115avos de H, esto pasa restando, es igual a 500. Y de ahí despejo sin problemas el valor de H. Este valor que lo tenemos por aquí, deducimos despejando que H vale 175. Y por otro lado, una vez que tengo el valor de H, podré despejar en la siguiente ecuación, sustituyo esas 575 y voy a deducir lo que vale la sección I. La sección I vale 750. Y una vez que tengo los valores de esas secciones auxiliares, con esto puedo, en este caso, calcular cuánto vale los costes unitarios de cada unidad de medida de esas secciones. Vamos a ver, en primer lugar, el coste del pedido de la sección H, porque recordamos que H lo que hace es servir pedidos. Ahora bien, ¿cuántos pedidos servía H? Servía 115. Por lo tanto, si yo divido el valor de H, que son 575, entre 115, ya obtengo el coste de cada pedido de la sección H.
Y por otra parte, la sección I lo que hace es trabajar con horas hombre. Como I vale 750 y vemos que el total de horas hombre, recordamos que hacía la sección I son 600, simplemente dividiendo obtengo el total de coste de esa hora hombre. Bien, este decíamos que era un planteamiento. Otra forma de plantear estas ecuaciones lo podríamos hacer en términos relativos. Lo que voy a hacer es copiar estas fórmulas aquí para que veamos la diferencia de planteamiento. Entonces, si lo que hacemos es hacerlo en términos relativos, yo lo que tengo que hacer es, vamos a hacerlo poniendo 115 por h minúscula, es decir, las incógnitas en este caso no son el total de la sección, sino que son el coste unitario de esa sección. En este caso, la sección H, recordamos que lo que hace es servir pedidos, que en total servía 115 pedidos, por lo tanto, el valor total de esa sección H lo puedo plantear de esta forma, que son 115 por H minúscula. En este caso pongo minúscula porque H sería el coste de un pedido. Y esto será igual a 500, eso no varía, es el total de coste de lo que partimos, y aquí lo que vamos a poner, en vez de hacerlo en términos del total de la sección, lo que hacemos es lo que recibe en términos unitarios. ¿Cuánto recibe? 15h, el valor de h, pero en este caso recordamos que es un valor unitario. Y el valor de i, hacemos lo mismo, la opción para la incógnita de i, para la sección i, hacemos lo mismo. ¿Cuántas horas hombre servía I? Servía 600 horas hombre. Por lo tanto, lo que puedo hacer es plantearlo de esta forma. 600 por, pero en este caso pongo una I minúscula para saber que nos estamos refiriendo a coste unitario de la sección de hora hombre. Será igual a 700 más 20 que recibe, pero ¿cuántas horas hombre recibe? 20 I minúscula. Pondríamos I minúscula porque lo que recibe es 20 horas hombre, en este caso de sí misma. Y después recibe también 5 pedidos de H. Aquí ya no tengo que dividir entre 115 porque lo estoy planteando en términos relativos, en letras minúsculas, pues me estoy refiriendo precisamente a estos costes unitarios. Si hacemos el planteamiento de esta ecuación de esta forma, vamos a resolverlo y vamos a llegar a la conclusión de que estas son las incógnitas que estamos resolviendo, en este caso porque las incógnitas son los datos unitarios, ya digo, el coste de un pedido y el coste de la hora hombre. Entonces llegaremos a resolver, a tener estos datos de aquí. Os dejo a vosotros que lo hagáis partiendo estas ecuaciones y llegaréis a estos datos de aquí. Entonces decimos que son dos formas de resolverlo. O lo resuelvo planteando las ecuaciones en términos del total de la sección, o el planteamiento es el coste unitario. Pero hay que tener cuidado de que sea todo homogéneo. Si planteo en términos unitarios, aquí simplemente tengo que poner 15h, que son los pedidos y las horas en forma minúscula, porque nos estamos refiriendo a costes unitarios. Bien, una vez que tengo ese valor de las secciones, lo que hacemos es ir al reparto secundario, o subreparto que se llama también. En este caso, el reparto secundario, recordamos que consistía en poner las secciones auxiliares aquí debajo, en una tabla. Partimos del reparto primario, que es esto de aquí, que es precisamente la tabla que hemos elaborado, tabla de reparto primario. Quiere decir que esto es como si tuviera una continuidad. Estos datos de aquí son de los que parto yo, lo podríamos haber puesto debajo, porque realmente es todo un continuo. Aquí tengo ya el reparto secundario. El reparto secundario consiste, como decimos, en repartir las secciones auxiliares sus costes a las principales, es decir, vaciar las secciones auxiliares y dejarlas a cero. En este caso vamos a empezar repartiendo los costes de la sección H. Ahora bien, la sección H, ¿cuánto valía? 575. ¿Qué es lo que hago? Entonces lo que tengo que poner es ese valor de 575, que es lo que vale la sección H. Recordamos de este valor de la ecuación que hemos deducido que la sección H vale 575, lo pongo en negativo porque esto es lo que voy a repartir. Ahora bien, ¿cómo lo reparto? Pues en proporción a lo que me está diciendo el enunciado. Vamos a ir otra vez a cómo se repartía la sección H y decíamos que repartía 5 pedidos ahí, 40 a la sección A. Vamos a irlo poniendo aquí. 5 pedidos ahí, 40 a la sección A. Entonces ponemos aquí 5 pedidos que reparte ahí. Aquí reparte 40 a la sección A. Vamos a poner que reparte 40 a la sección A. 15 AB, 40 comercialización. 15 AB,
40 comercialización, 15 por aquí, 40 comercialización, y reparte a sí misma, vemos cómo reparte a sí misma 15 pedidos a sí misma. Bueno, esta sería la forma de que. Voy a borrar estos datos porque veo que me está variando las sumas, pero es para que veáis que realmente es la forma de ver mejor de dónde sale los datos que vamos a hacer, ¿no? Al final es hacer una regla de 3, ¿no? Entonces, si yo sé que reparto 115 pedidos y el coste de cada pedido es 5, para la sección A estamos diciendo, volvemos al enunciado, que reparto 40 pedidos a la sección A. Por lo tanto, aquí que estoy haciendo, multiplicando 40 por 5. 40 por 5 son 200. Ahora, para la sección B, vamos al enunciado y vemos que a la sección B reparto 15 pedidos. Por lo tanto, si yo sé que reparto 15 pedidos y el coste de cada pedido eran 5, 15 por 5 son 75. Vemos que para comercial reparto también, estamos repartiendo para comercial 40 pedidos, pues 40 por 5 también son 200. Esta es la forma de realizar el reparto secundario. Ahora bien, aquí veíamos que había una autoprestación. Por lo tanto, en la celda donde se cruza la sección H consigo misma, veíamos que había una flecha también. Estos 15 pedidos, multiplicado por 5, que son 75 también, lo tendré que poner en la misma celda, porque es un reparto más, una prestación más. Pero en este caso coincide que lo tendré que poner en la misma celda. Entonces la autoprestación va en la misma celda donde se cruza H con H. ¿Esto cómo se lee o cómo se traduce? Pues se lee de esta forma. La sección H, que va a repartir 575, que es el coste que tiene, lo reparte de la siguiente forma. Le reparte 200 a la sección A, reparte 75 a la sección B, 200 a comercial y 75 para sí misma. De tal forma que si yo sumo, vemos como si sumo a nivel horizontal, me va a dar 0 todas estas cantidades, es decir, 575 en negativo más lo que está repartiendo, esa sección H, al final el total a nivel horizontal vemos cómo da 0. ¿Por qué? Porque las secciones auxiliares deben quedar a 0. Bien, con la sección I haríamos exactamente lo mismo. La sección I, ¿de qué costes partimos? De 750, porque vale 750. Lo ponemos en negativo, donde se cruza la sección I consigo misma. Y empezamos a hacer el reparto en función de lo que diga el enunciado. En este caso trabaja 100 horas hombre para B, 480 para comercialización y 20 para sí misma. Por lo tanto, si reparte 100 para la sección B, que vemos aquí, reparte 100 para la sección B, lo que tiene que hacer es 100 por 1,25, 100 por 1,25, aquí tenemos como estamos multiplicando 100 por 1,25 y esto es lo que va a repartir la sección I a la sección B. Por otro lado, la sección I va a repartir a comercial 40 pedidos. Hacemos lo mismo, si multiplicamos esos 40 pedidos por ese valor de 1,25, eso me da las 600, ¿no? Y por otro lado tenemos la autoprestación de la sección I. La autoprestación de la sección I son 20 horas hombre. Entonces, como 20 horas hombre, la hora hombre vale 1,25, lo que hacemos es 20 por 1,25, eso me da esas 25 de aquí. Bien, una vez que tenemos ese reparto secundario, lo que hacemos es sumar a nivel vertical. Si sumamos a nivel vertical lo que valen las secciones, lo que vamos a ver es que las secciones auxiliares se me van a quedar a 0. Aquí vemos como la sección H partíamos de 500, pero resulta que hemos repartido 575, pero a su vez ha recibido 75 de sí misma, pero el total me va a dar 0. La sección I también se va a quedar a 0 porque partimos de 700, pero hemos repartido 25 por aquí. Esta era una prestación, recordamos, de H a la sección I, y por otro lado, estos 750 que repartimos en negativo, le sumo los 25 de autoprestación y vemos cómo me va a quedar a 0. Entonces, pautas muy importantes de este tipo de ejercicios son las siguientes: que las secciones auxiliares queden a 0, vemos tanto a nivel horizontal como vertical.
Vemos también que si sumamos a nivel horizontal me da 0. Vemos que sumando, pero también sumando esta autoprestación, no se os olvide sumar esta autoprestación. Por lo tanto, vemos que esa sección I partíamos 750, que es lo que repartimos entre estas secciones, teniendo en cuenta también y sumando esta autoprestación, me va a dar 0, ya digo, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Otra premisa importante es que el total de costes del reparto primario, que recordábamos que eran 4.200, eso sumado a nivel horizontal, va a ser lo mismo después del reparto secundario. Vemos como si sumo este reparto secundario, es decir, en este caso solo tengo secciones principales, pero ese valor va a ser exactamente igual de lo que parto del reparto primario. Quiero decir que esto es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo único que hemos hecho es adelgazar las secciones auxiliares y engordar las secciones principales. Por lo tanto, el total de costes no ha variado, sigue siendo 4.200. Ahora bien, decíamos que en este tipo de ejercicios, lo que normalmente me piden es el coste unitario de la unidad de obra. El coste unitario ya sabemos que consiste en dividir total de costes, sumatorio de costes, entre número de unidades de obra. El total de costes ya lo tengo aquí, después del reparto secundario. Y el número de unidades de obra, pues simplemente lo busco en el enunciado. Aquí lo tenemos en el apartado D. Tendría que poner en esas filas, en esas celdas, esas unidades de obra que me está dando el enunciado. Y una vez que tengo eso, simplemente es dividir, ya digo, el total de costes entre el número de unidades de obra y obtenemos los costes unitarios de las unidades de obra, que nos lo van a pedir, lógicamente, solamente para las secciones principales, porque son las que interesan, ya que las secciones auxiliares se han quedado vacías, se han quedado a 0. Pues bien, este sería el dato que nos pedirían. Ahora, en este ejercicio nos piden también un dato añadido, porque nos dan en el apartado E estas relaciones entre las secciones y los productos. Esto simplemente consistiría en hacer un reparto de esos costes de esas secciones a los productos, sabiendo o teniendo en cuenta estos trabajos que han hecho las secciones para cada producto. Esto no es ni más ni menos que realizar una regla de 3. Lo haríamos en forma de tabla, de tal forma que hemos visto el reparto primario sería algo realmente o exactamente igual. Hacer un reparto en forma de regla de 3. Yo tengo los costes de los que partimos, de esas secciones principales, que son estos mismos de aquí. Tengo el trabajo que ha hecho cada sección para cada uno de esos productos, cada uno con sus unidades de medida, sus unidades de obra específicas, y simplemente haríamos una regla de 3 presentando una tabla de esta forma. Aquí lo que he hecho es sumar para que realmente coincida los datos de esas horas máquina o de esa unidad de medida que me da, que sea exactamente igual a lo que ha trabajado la sección, al número de unidades de obra que me estaba dando el enunciado, que coincida, que sea el total de unidades de obra a lo que reparta los productos, y una vez que tengo hecho, ya digo que sería simplemente hacer regla de 3. Quiero decir que si son 1400 horas máquina lo que ha trabajado la sección A, imputaremos la parte proporcional al producto A, al producto B, a cada uno de esos productos en función de regla de 3. Yo diría que si 1400 sumo estas horas máquina, es el total, pues a 250 le corresponderán X, lo que sea. Este sería el planteamiento para hacer una tabla y ya digo, repartirlo a nivel proporcional. Pero bueno, esto ya es un trabajo que os dejo que podéis realizar vosotros perfectamente y calcular esta tabla. Entonces, bueno, recordando un poco el planteamiento de este tipo de ejercicios, no se os olvide, en primer lugar, representación gráfica muy importante de las secciones auxiliares, después de hacer el reparto primario, lógicamente. Una vez que tenemos esa representación gráfica, hacemos ya el planteamiento de las ecuaciones. Se pueden hacer de dos formas, o para el total de la sección o para los costes unitarios de esas unidades de obra de las secciones. Resolvemos el sistema, tendremos ya los costes de esas secciones auxiliares, y esos costes de las secciones auxiliares, el reparto secundario, lo que hacemos es ponerlos en negativo y repartirlos proporcionalmente en función de los datos que me da el enunciado. De esta forma ya tendré resuelto, sumando a nivel vertical, tendré resuelto el reparto secundario, y entonces tenemos que cerciorarnos de que se cumplen esas premisas que decíamos antes, que las secciones auxiliares hayan quedado a 0 tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, y por otra parte que el total de costes del reparto primario sea el total de costes que tenemos del reparto secundario. Una vez que tenemos los costes de las secciones principales, dividimos entre las unidades de obra
que nos da el enunciado y tendremos los costes unitarios de esas unidades de obras. Pues bien, este es el planteamiento genérico de los pasos que hay que seguir en este tipo de supuestos de secciones en el modelo por secciones de contabilidad de costes. Así que bueno, espero que practiques y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.